Bienvenidos a la entrevista de hoy. Esta semana se inició el proceso para otorgar las concesiones mineras en el país. A decir de las autoridades, esto representará para el Ecuador más recursos económicos. ¿Cómo, dónde y a quiénes se entregarán estas licencias y cuánto representará para el país en términos económicos? Lo hablamos hoy. Javier Córdoba, ministro de Minería. Ministro, buenos días, bienvenido. Se ha iniciado ya entonces este lunes precisamente con el otorgamiento de estas licencias. ¿En dónde, cómo y a quién serán entregadas? Tenemos entendido que son 5 bloques. Sí, Marcela, buenos días. Primero, aquí vamos desde el inicio. Yo creo que uno de los compromisos pendientes que teníamos como gobierno era el retomar la exploración en el país. Hace un momento mencionabas que representará ingresos económicos, sin duda, pero también representará algo muy importante para el país, que es información, es decir, conocer exactamente los recursos que tenemos, dónde los tenemos y en qué cantidad tenemos. Conocemos parcialmente. ¿Por qué digo esto? El país ha sido explorado nada más en un 10%, es decir, muchísimo hay por descubrir aún. Y en ese 10% ya tenemos los proyectos que hemos hablado mucho, Fruto del Norte, Mirador, Río Blanco, etc. Es decir, hay un potencial geológico en el país muy grande, pero la única manera de descubrirlo es explorando y explorando abriendo esto a la iniciativa privada. ¿Por qué principalmente la iniciativa privada? Porque es la etapa de mayor riesgo en la actividad minera, es donde se tienen que invertir muchos recursos durante muchos años. Recordemos a la ciudadanía que la exploración toma en promedio en el mundo entre 12 y 14 años. Es decir, un proyecto que inicia de cero a explorar tomará aproximadamente entre 12 y 14 años hasta que pueda entrar a producir, si es que se encuentra. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es abrir el catastro minero, es decir, permitir otra vez el otorgamiento de concesiones, pero no como se hacía antes. ¿Por qué el gobierno cerró en su momento el proceso de entrega de concesiones y por qué se generó incluso el cambio en la ley de minería a inicios de este gobierno en el año 2008-2009? Porque antes el gran problema que teníamos es que las concesiones mineras se entregaban a cualquier persona. No había ningún requerimiento, no había ninguna obligación, simplemente cualquier persona, natural o jurídica, llegaba al ministerio, solicitaba una concesión minera donde sea, y el ministerio básicamente tenía, si es que cumplía con los requerimientos formales de entregar la copia de la cédula, etcétera, el ministerio tenía que entregarle esa concesión minera. Y lo que sucedía es, tampoco una vez que tenía la concesión minera, se le entregaba por 30 años y el concesionario no tenía ninguna obligación más que pagar una patente de conservación al año. Es decir, no había un requisito de inversión, ni siquiera tenía que tramitar un permiso ambiental, podía quedarse con la concesión vaga, si lo podemos decir de alguna manera, durante muchos años. ¿Y qué sucedió con eso? Lo que se generó es especulación. Es decir, las personas lo que hacían es conseguían grandes áreas de terreno, no para trabajarlas, no para hacer minería, sino para tenerlas hasta que efectivamente llegue algún interesado en hacer minería y ellos venderle esa concesión. Para entenderlo bien, ministro, lo que se hace a través de las concesiones ahora es entregar bloques a empresas, ya sean nacionales o internacionales, que se encargan precisamente de determinar si es que en esa zona existe o no algún tipo de minería. Y esto con ciertos requisitos, evidentemente, en los que ambos ganen, el país y la empresa. Así es, por supuesto, no necesariamente bloques. Lo que hacemos es, nosotros hemos identificado como país, como Instituto Geológico Nacional, hemos identificado bloques donde hay interés geológico. De todas maneras, al abrir las concesiones, eso ya ofrecimos ya desde hace algún tiempo. Al abrir las concesiones lo que permitimos es que la iniciativa privada, en este caso las compañías junior de exploración que son especializadas en esta etapa, nos soliciten las áreas de acuerdo a sus requerimientos. No necesariamente tiene que ser un bloque. La concesión máximo son 5.000 hectáreas, nos puede pedir una concesión o 20 concesiones, las que estimen ellos, pero ahora ya existen requerimientos. Primero, ya no hay una entrega directa de concesiones, como sucedía antes. Ahora entra un proceso de subasta que establece la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Es un proceso competitivo. Si una empresa solicita una concesión, eso no le da el derecho automáticamente a tener la concesión. Lo que abre es un proceso competitivo donde nosotros lo que hacemos es aceptar otras propuestas, pueden haber otras empresas que están interesadas en esa área y entra una puja, pero no una puja en el sentido económico de que nosotros vamos a recaudar por eso, sino una puja de quién va a ser o quién propone un mejor plan de trabajo y un mejor plan de inversión. Tenemos requerimientos mínimos de inversión, lo que te mencionaba que no existía antes. Hoy cualquier empresa que vaya a solicitar un área tiene un compromiso mínimo de inversión que tiene que cumplir con el Estado y obviamente un compromiso de trabajo, una propuesta técnica que tiene que ser evaluada. Eso es lo que nos da a nosotros la tranquilidad, es de que esas áreas efectivamente van a ser trabajadas, van a ser exploradas y como tú decías, ganan los dos. Obviamente la empresa junior tiene la opción de acceder a un área minera, de explorarla y obviamente dentro de su objetivo, ojalá encontrar un depósito. Nosotros no solamente que vamos a tener ahí inversión, que vamos a tener fuentes de empleo, porque así sea una concesión pequeña,
Aquí tenemos que olvidarnos un poco de los montos que hablamos ya en los proyectos en desarrollo. En Mirador hablamos de 1.500 millones de dólares de inversión. Evidentemente aquí, en una concesión minera, jamás vamos a hablar de esos montos de inversión en una primera etapa. Son inversiones muchísimas más bajas. Sin embargo, por más pequeña que sea, va a generar fuentes de empleo, van a contratar geólogos, van a tener que contratar alimentación, van a tener que comprar camioneta, etcétera, y eso lo que le da es dinamismo a la economía. Ministro, ¿a cuántas empresas se ha entregado concesiones? ¿Empresas de qué tipo? ¿Nacionales, internacionales? Un poco cuál será en términos monetarios lo que nos va a quedar a nosotros como país. ¿Y qué pasa también que en determinado momento cuando en una empresa, por ejemplo, y en cierto sector no se ha encontrado mineral alguno? Mira, en primer lugar, tenemos ya 200 solicitudes de concesiones mineras, 200 solicitudes que las vamos a procesar de una manera ordenada, por zonas, obviamente de acuerdo a nuestras 5 subsecretarías regionales, vamos a ir procesando estos requerimientos. Eso iniciaba, como mencionaste al inicio, en esta semana. Así es. Lo importante de eso es, a tu pregunta última, ¿qué pasa si no encuentran? En eso se especializan las empresas junior y ellos cotizan en bolsa de valores, ahí financian su operación. Para el Estado, obviamente, no pasa nada, ganamos información. Exacto, y no es pérdida, además. Exactamente, nosotros no invertimos, no estamos invirtiendo con recursos públicos, porque ahí sí sería primero un riesgo y sería un despropósito sacar recursos públicos, sacar recursos de los contribuyentes para invertir en una actividad de riesgo. Aquí lo hace el privado. Si es que encuentra, en buena hora para todos, es decir, si encontramos, que estamos seguros que encontraremos, quizás no 200, pero que encontraremos nuevos frutas del norte, nuevo mirador, obviamente es un beneficio para todos porque eso significará ingresos para el Estado, fuentes de empleo e inversión. Si no se encuentra, si la información que ellos logran acceder en exploración no es una información importante como para desarrollar un proyecto, nosotros como Estado igual ganamos. ¿Qué ganamos? Lo que dije al inicio, información. Tendremos un mapeo geológico de todo el país, sabremos específicamente qué tenemos en cada lugar y eso como país nos va a ayudar. Pero no solamente eso, ya hemos ganado lo que mencionaba hace un momento, inversión. Para explorar, me permito volver a repetir lo que había dicho, te tomo un proyecto entre 12 y 14 años. Nuestra ley de minería permite hasta 8 años en exploración, 4 en inicial, 4 en avanzada y después hasta 4 años más en evaluación económica del yacimiento, es decir, 12 años. Estamos en el mismo rango que se maneja a nivel internacional. Durante todo ese tiempo, como Estado no perdemos, ganamos inversión, ganamos fuentes de empleo, ganamos encadenamiento productivo. En el informe de la Nación el presidente decía que ya se está dando un despegue definitivo el tema de la minería en el país, esto a propósito del ministerio creado desde 2005. Son 5 proyectos emblemáticos, diríamos, no los únicos, pero sí los más importantes, que representarán ingentes recursos para nuestro país. Recursos en realidad que van a venir mucho tiempo después, pero que se los necesita ahora. ¿Cómo sopesar esta situación también, ministro, de algo que son las necesidades actuales que tenemos como país, algo que realmente puede representar buenos recursos económicos para nuestro Ecuador, pero que debemos esperar años? Bueno, 2 cosas. Primero, el ministerio está desde el 2015. Ajá, mencionaste 2005. Está el 2015, es decir, tenemos un año de operación. Pero aquí lo importante es lo siguiente, si bien los proyectos, y efectivamente así lo mencionó incluso el vicepresidente, producción, veremos a partir del 2017, 2018, 2019, la inversión ya la estamos recibiendo. Este año esperamos recibir aproximadamente 600 millones de dólares de inversión. Con lo ¿Ya que eso, han generado recursos entonces estos proyectos mineros? No tributarios directos, me refiero, al no tener todavía producción, todavía no estamos recaudando. Con un paréntesis, recordemos que nosotros negociamos regalías anticipadas en Mirador y también en Fruta del Norte. Fruta del Norte comenzaremos a recibir las regalías anticipadas en el segundo semestre de este año. De Mirador ya hemos recibido 70 millones de dólares de los 100 negociados. Eso ya es un tributo, pero de manera anticipada, que hay que aclarar. No tenemos todavía en el país producción y no tenemos producción hasta el año 2017, que entrará Río Blanco en producción, 2018 Mirador y 2019 Fruta del Norte. Pero lo que sí tenemos, y es importantísimo, y esto la ciudadanía tiene que entender, es inversión extranjera directa. Solo este año esperamos 600 millones de dólares de inversión, el próximo año esperamos ya superar los 1.000 millones de dólares de inversión. Y si bien la recaudación no viene de manera directa, pero esa inversión te genera recaudación. ¿Qué quiero decir? Se contrata, el proyecto Mirador tiene contratada básicamente toda la maquinaria pesada de la provincia de Zamora y de la zona oriental del país. Retroexcavadoras, camiones, el personal. El vicepresidente también mencionaba en su informe de la Nación, ya tenemos más de 1.000 personas empleadas solamente en los 2 proyectos. Eso ya te está generando hoy un beneficio directo al país, insisto, un encadenamiento productivo porque le da un dinamismo importantísimo a la economía y en el futuro, y aquí
tomo las palabras del presidente, nosotros trabajamos no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Estamos creando país y estamos creando futuro. Lo que vamos a lograr, si bien no lo veamos nosotros, no lo vamos a ver nosotros, yo definitivamente no voy a ir a cortar la cinta de Mirador cuando inicie producción o de Fruta del Norte, pero habremos dejado una industria en desarrollo, una industria muy firme y una industria que le va a traer mucho desarrollo al país. Y eso es lo importante para el país. Ministro, muchísimas gracias. Un buen día. Son las 7:12, pausa y regresamos.